De la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de octubre. Así arrancamos. Despierta. Y como todos los días, así le presentamos el estado del tiempo. Como el inicio de las fechas que se podrían complicar por la pandemia, vienen un par de días el Día de Muertos y después empiezan las posadas y las peregrinaciones. Pero bueno, Eric Clase se llevará a cabo de forma virtual, así que es mucho mejor acudir o asistir a ella de esta manera y no ir a las aglomeraciones. Veía mucha... Vamos a la pausa, pero más adelante, saldo blanco en Quintana Roo y Yucatán. No hubo personas heridas ni fallecidas tras el... Pausa, volvemos en 3 con los deportes. Toño y Anselmo están en casa, nosotros platicamos de deportes y arrancamos con esto. Ser ayer con el secretario de Seguridad Pública, todavía secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. La Guardia Nacional ejerció acción penal contra 6 elementos. Fueron detenidos por su presunta participación en el ataque que provocó la muerte de una mujer en Delicias, en Chihuahua, en septiembre. Se trata de este caso, el caso que derivó que todos conociéramos el conflicto por el agua y que hoy nos recuerda Luis Pavón. La Interpol giró una ficha roja de captura internacional. Gracias a la labor de vigilancia de la Fuerza Aérea Mexicana, fue decomisado un narcoavión. Miércoles de análisis, saludamos, como lo hemos hecho durante prácticamente todo esto. La oposición en la Cámara de Diputados tomó la tribuna por momentos y luego reveló. ¿Qué es el Pacto Federal? Es un acuerdo de igualdad mediante el cual se les otorga soberanía a los estados, pero que a su vez reconoce a un gobierno federal como representante. Fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del gobierno federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones. La idea es equilibrar los recursos, equilibrar las oportunidades, para de esa forma mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios. Esto está concebido en el artículo 40 de la Constitución, que dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Keith Raniere quería dominar el mundo. Hoy tiene 60 años, estará el resto de su vida en prisión. Dicen los especialistas, dicen los abogados, que no mostró ningún remordimiento. Le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no estaba arrepentido por su conducta ni por sus decisiones. Esta es la historia de Keith Raniere, NXIVM y sus víctimas. Es la historia de Keith Raniere y su cercano círculo de mexicanos. El resumen. La senadora del PRI, Claudia Anaya, informó ayer por la tarde que dio positivo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Francia es uno de los países europeos más golpeados por la segunda ola. Vea cómo se dispararon los casos desde principios de septiembre en ese continente. Para que se dé una idea, el pico del 30 de marzo fue de 40,000 casos. Apenas el 23 de octubre se registraron 185,000. Esta segunda ola es de tal magnitud porque... esto es fundamental, los gobiernos han incrementado las pruebas. Vamos a comparar cuántas se hacían en la primera ola contra las actuales. A principios de abril, a finales de marzo, a principios de abril, en el Reino Unido se hacían solo 100 por cada 100,000 habitantes. Ahora son 2,870. Es el quinto país en este continente que está realizando más pruebas, más tests. Bélgica es la segunda nación más afectada en los últimos 14 días. Hace casi 8 meses hacía 351 pruebas por cada 100,000 habitantes, ahora 2,691. Con 1,324 infecciones por cada 100,000 habitantes, la República Checa es el más golpeado de toda Europa. En el pico de la pandemia, en la primera ola, hacía 480 pruebas. Actualmente practica 1,955 por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando al día, ¿eh? Francia realizaba solo 275 tests. En Francia solo se hacía prueba a quienes llegaban al hospital ya muy enfermos, como en México. Ahora se hacen 1,843. Por cierto, hago una pausa porque hablando de Francia, hoy se espera que el presidente Emmanuel Macron haga un anuncio. En Francia están esperando que regrese el confinamiento. Italia hacía 375 pruebas por cada 100,000 personas, subió a 1,617. Y España pasó por 400 tests y ahora hace 1,406 por cada 100,000 habitantes. El Reino Unido sumó casi 23,000 positivos. Pausa, volvemos. ¿Cómo va la mañanera del presidente López Obrador, Carmen? El resumen.